acompañada con la licenciada Ruth Cipriani. Muchos de nosotros ya la conocemos. Ella es nuestra querida antropóloga que nos ha visitado tantas veces a su programa Magazine de Buena Fuente y nos ha deleitado con algunos platos vegetarianos. Pero en esta oportunidad nos encontramos aquí con ella para conversar acerca de un tema muy importante debido a la situación sanitaria que estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días. Muy buenos días, Giovanita. Estamos aquí nuevamente participando para el canal Magazine. Muy bien. Entonces, es un gusto poder conversar con usted y sobre todo acerca de este tema tan importante, pues que a todos nosotros nos tiene en expectativa, ya que no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos días con todo esto acerca de la pandemia, ¿no? Y aún más porque estamos viendo que se está atentando actualmente contra nuestros derechos. Y justamente por eso es que ahora quisiéramos informarnos un poco más, ya que usted se encuentra empapada acerca de esta información, ¿no? Como abogada que es usted. Entonces, comenzando un poco con el ámbito nacional, ¿no? En nuestro país todo comenzó un 15 de marzo del 2020, cuando el expresidente Martín Vizcarra pues, sale juntamente con sus ministros declarando un estado de emergencia a nivel nacional. Quisiéramos saber a qué se llama un estado de emergencia, en qué consiste. Muy bien, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, Giovanna, del año de 1993, en el capítulo 7, encontramos, y en el artículo 137, incisos 1 y 2, encontramos el régimen de excepción. ¿Qué es un régimen de excepción? Consiste en la restricción o suspensión temporal de los derechos por alguna situación grave que esté pasando el país. En este caso, se ha venido dando por la pandemia que se ha decretado a nivel mundial. Entonces, hablando acerca del régimen de excepción, encontramos uno, el estado de emergencia, y dos, el estado de sitio. Estamos viviendo bajo un estado de emergencia que ha sido decretado por el presidente, el expresidente ya Vizcarra, debido a la situación que se ha presentado de esta pandemia. Un estado de emergencia debe durar no más de 60 días. Si es que se tiene que renovar, lo tiene que nuevamente decretar el presidente, en este caso el Ejecutivo, por 60 días más. Hay limitación, sí, de libertades, ¿no? La libertad, por ejemplo, de asociación, la libertad a lo mejor de libre tránsito. Hay cierta limitación, restricción, pero no se coartan totalmente estas libertades, hay limitación. Pero libertades como, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de opinión, no. Muy bien, entonces justamente lo que hemos visto, ¿no? En su inicio, en esta declaración de estado de emergencia, es que vino acompañada por una cuarentena, ¿no? En la cual las personas pues solamente hemos podido salir para comprar productos de primera necesidad como alimentos, medicinas e ir a los bancos. Ahora, siendo que estas medidas afectan tanto nuestras vidas, ¿no? Nuestra libertad y aún nuestra salud, la siguiente pregunta es, ¿cuál sería el órgano encargado de decretar un estado de emergencia? Como dispone la Constitución Política del Perú, ¿no? Del año 1993, nuevamente, en el capítulo 7, el artículo 137, el régimen de excepción, encontramos allí regulado lo que es el estado de emergencia. O sea, sí encontramos, ¿no? Hay un órgano encargado, sí, ¿cuál es? En este caso es el Tribunal Constitucional el que se va a encargar, pues, de, digamos, regular, ¿no? este artículo, sí encontramos, ¿no? Hay un órgano encargado de decretar un estado de emergencia, sí. ¿No? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿lo ha decretado quién? Lo ha decretado el Ejecutivo. ¿Se tiene que cumplir? Sí. ¿Quién se encarga de ver que se cumpla la Constitución? Es el Tribunal Constitucional. Y por otro lado, indagando un poco más en el tema, ¿en qué condiciones o en qué circunstancias y bajo qué condiciones es que se decreta un estado de emergencia?
como te había mencionado, ¿no? Inicialmente, cuando hay una situación grave, una catástrofe, hay una amenaza de seguridad, en este caso de la salud, entonces se decreta a través del Ejecutivo un estado de emergencia. Y como te había mencionado también, que no debe durar más de 60 días. Ahora, es importante que todos los peruanos sepamos estas cosas. ¿Por qué razón? Porque como hemos visto, cuando se decreta este estado de cosas, prácticamente se da permiso para violar nuestros derechos, ¿no? En un inicio incluso el expresidente eso es lo que dijo: bajo esta declaración es que nosotros vamos a violar los derechos de la persona. Ahora, ¿cuáles son entonces más ampliamente los derechos que son vulnerados o que se traspasan? Bueno, aquí tendríamos que decir, ¿no? Si ya empleó esa palabra, el presidente ya nos advirtió de que iba a cortar nuestros derechos de una manera muy abierta. Entonces, si lo hizo en el ejercicio de su función, estaríamos hablando de que sí se están violando derechos. Pero yo creo que mencionó restricción de derechos, ¿no? Restricción de libertades constitucionales. Libertades como libre tránsito, libertades como de asociación, de reunión, sí, pero si hablamos ya de violar nuestros derechos, ya estaría cayendo una autoridad que sea del Estado, un representante del Estado, un funcionario del Estado que nos diga abiertamente que va a violar nuestros derechos, estaría cayendo en un delito penal, pero también en violación de derechos. Entonces, habría que considerar eso. Pero dada la situación por la cual estamos pasando, yo creo que se están traspasando los límites. ¿Por qué razón? Porque si bien se debe restringir ciertas libertades como disminuir o reducir, sí se pueden limitar, pero no todos los derechos, ¿no? En ese sentido tenemos que considerar algunos otros aspectos más, ¿no? Donde interviene, por ejemplo, el principio de la razonabilidad, de la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy a limitar o voy a restringir algunos derechos, tengo que considerar, por ejemplo, ¿por qué los voy a limitar a estos derechos o a estas libertades? ¿Qué es lo que ha sobrevenido? ¿Una catástrofe natural? Bien. Entonces no voy a limitar o restringir derechos o libertades como la libertad de expresión o la libertad de opinión, ¿sí? Entonces tiene que haber proporcionalidad, pero también tiene que haber razonabilidad en cuanto a la restricción de derechos se refiere, ¿sí? Entonces, yo creo que si el expresidente dijo que iba a violentar los derechos, bueno, es suficiente, si lo dijo frente a cámara es suficiente para que los peruanos inmediatamente tomen acción, ¿no? Ahora, por otro lado, el tiempo de duración, ¿no?, que ha abarcado este estado de emergencia, podemos ver que se ha extendido demasiado tiempo. En un inicio se nos dijo que iba a abarcar un tiempo de 15 días, posteriormente 15 días más y así sucesivamente como nosotros hemos visto. Ahora, después de mucho tiempo, nuevamente se nos sumerge en nuevamente una cuarentena, ¿no? E incluso ahora que estamos en Semana Santa tenemos 4 días más de cuarentena. Ahora, es posible o la ley ampara que se haga esto con la ciudadanía, de que constantemente se nos sumerja más en una cuarentena, en esta privación de nuestras libertades que nos afectan tanto a nosotros, ¿no? Actualmente incluso sabemos que hay muchos que se oponen a esto, incluso gobernantes locales. Por ejemplo, aquí en Arequipa el alcalde provincial Omar Candia ha pedido, ¿no?, ha solicitado al presidente Sagasti para que retroceda en este paso, ¿no? Se le ha negado y una vez más él continúa solicitando para que se retroceda en esto. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Bueno, vámonos directamente a la Constitución, ¿sí? Vamos aquí. Aquí tenemos la Constitución, el régimen de excepción, artículo 137. El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción que en este artículo se contemplan. Por ejemplo, el artículo 137, el inciso 1, que la letra es así:
Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En esta eventualidad puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales. Por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11, 12 de las libertades fundamentales, ¿sí? Esta restricción o este estado de emergencia no debe de durar más de 60 días. Si bien hay algunas libertades que se pueden restringir, reducir un poco, pero no se pueden limitar al 100%. Ni tampoco debe durar este periodo, este plazo, más de 60 días. ¿Sí? Pero, bueno, estamos viendo en estos días pues una suerte de ya no respetarse las libertades, ya no respetar lo que está establecido en la Constitución. Si nosotros somos un Estado soberano, una nación soberana, pero da la impresión de que hemos perdido nuestra soberanía porque quien manda las órdenes es la OMS, sin considerar las libertades, ¿no? El derecho al trabajo, por ejemplo, no se está considerando. Entonces yo creo que se deben poner ciertos límites, ¿no?, a lo que viene sucediendo. Hay muchas cosas que vamos viendo que, por ejemplo, ¿no?, organizaciones como la OMS tienen mucha injerencia sobre estados soberanos como el Perú. En ese respecto yo estoy viendo mucho silencio. No sé qué está ocurriendo, entre comillas, porque sabemos lo que está pasando. Da la impresión de que se está empujando hacia el gobierno electrónico, a los avances del gobierno electrónico y a los avances de los ODS, avancen, valga la redundancia, mucho más rápido de lo que nosotros imaginamos. A decir verdad, los ODS han venido ya caminando desde el año 2012, ¿no? Yo diría, entre bastidores ha estado avanzando todo este asunto, y para el 2021 ya se tenía que haber hecho pues muchos más alcances, y este año sí o sí se están dando y lo tienen que hacer a través de la imposición del MIR, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, podemos darnos cuenta de que cada decisión que se toma debe ser en base a tomando las circunstancias que nos rodean, ¿no? No se puede tomar decisiones arbitrariamente o considerando un solo punto. Y justamente acerca ya de lo que usted nos menciona de la Organización Mundial de la Salud, nosotros hemos visto también durante este tiempo de pandemia que cuando en nuestro país y aún más en muchos países a nivel mundial se estaban tomando estas medidas de cuarentena, para el 12 de octubre del 2020 surge un representante de la OMS, ¿no? David Nova, y él dice lo siguiente, ¿no? Él dijo literalmente así: apelamos a todos los líderes mundiales, dejen de utilizar el confinamiento como su principal método de control. Ahora, ¿qué país hizo caso a esto? Nosotros hemos visto que ningún país tomó en cuenta este pronunciamiento de parte de la OMS. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la función de la Organización Mundial de la Salud en todo esto y en las decisiones que toman los gobiernos a nivel mundial? La OMS, a través de su órgano, como es la Asamblea Mundial de la Salud, es la que va a cumplir determinadas funciones, ¿sí? Pero lo que yo estoy viendo en estos últimos días es de que hay ciertas medidas, como en algún momento lo habíamos mencionado anteriormente conversando, hemos tenido conversatorios, hay ciertas medidas draconianas que se han venido imponiendo. Por ejemplo, a través de la 73ª Asamblea de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, estamos viendo ciertas restricciones, ¿no? Ciertas restricciones, y yo diría hasta ciertas imposiciones. Por ejemplo, en el mencionado documento, en el punto 8, hace un llamamiento, dice a las organizaciones internacionales y otras partes interesadas, para que, el punto 8.3, encontramos que combatan, dice, combatan cuando sea pertinente y en coordinación con los Estados miembros la proliferación de desinformación e información errónea, especialmente en la esfera digital, así como la proliferación de actividades cibernéticas dañinas que socavan la respuesta de salud pública.
y apoyen la facilitación oportuna de información y datos claros, objetivos y de base científica a la población. ¿Sí? Bueno, la Asamblea General debiera ocuparse de la investigación, juntar a todos los científicos e investigadores de la medicina, debería juntar a todos los virólogos, epidemiólogos, médicos, especialistas en la salud, para pasar este asunto por un rigor científico para que informen con veracidad a la población mundial. Sin embargo, lo que estamos viendo, por ejemplo, a través de esta carta, de esta asamblea, es que más bien se están restringiendo ciertos derechos, ¿no? El derecho a la libertad de investigación, de opinión, de conciencia, de expresión, de libre pensamiento. Y lo están haciendo de una manera abierta, ¿no? Que nos digan combatan. ¿Qué significa combatir? Pelear contra alguien, contra algo. ¿Por qué razón? Cuando hay ciertas opiniones, hay ciertas hipótesis, ciertas teorías que viene planteando la gente a través del tiempo, todos estos pensamientos sirven de base para una investigación científica. Esta investigación debe de pasar por una serie de procesos, pasos, ¿no? La hipótesis, la teoría, la observación, junta de, a lo mejor, recolección de datos, llevarlos a la experimentación. Es ahí donde se van a probar o se van a desechar todos esos datos por medio de la experimentación. Luego que vendrán las conclusiones, luego que vendrán las conversaciones entre los científicos y estudiosos de diversas disciplinas, para poder llevar a cabo una sola conclusión y luego informar a través de ciertas revistas científicas con veracidad todo lo que se ha investigado. Pero eso es lo que no estamos viendo, ¿no? La OMS en este caso no está cumpliendo esa función, no hay rigor científico, más bien vemos una suerte de limitación, de coartación de derechos. Es como que estuviéramos volviendo a la Edad Media, ¿no? Donde se imponía el miedo y a todo aquel que investigaba era condenado por herejía y finalmente era condenado a la hoguera, ¿no? Entonces nuevamente volvemos a ese tiempo. Y eso es justamente lo que nosotros hemos visto, que cada pronunciamiento que se daba por parte de la Organización Mundial de la Salud lo daba sin ningún fundamento o sin ninguna base científica, ¿no? Sin ninguna experimentación, simplemente eran pronunciamientos que se daban de parte de esta organización. Ahora, por otro lado también, de parte de la Organización Mundial de la Salud, pues hemos visto constantes contradicciones, ¿no? En un inicio, por ejemplo, se daba permiso para utilizar la hidroxicloroquina y luego se dijo de que no se podía utilizar este medicamento. De las mascarillas también, en su inicio nosotros supimos que solamente debían de utilizar las mascarillas las personas que estaban enfermas y los que los cuidaban. Posteriormente dijeron, todos tienen que usar mascarillas, ¿no? Así también sobre el rol de los asintomáticos. ¿Qué es lo que nos decían al inicio? Que los asintomáticos pues que sí contagiaban, ¿no? Posteriormente se corrigió y se quedó la postura en que no sabían. Entonces, todas estas cosas nos llevan a nosotros también a plantearnos la incógnita. ¿Realmente los gobiernos deben de hacer caso a lo que dice esta Organización Mundial de la Salud? Claro, los gobiernos deben aceptar el rigor científico, ¿no? ¿Qué significa el rigor científico? Es todo el proceso por el cual se ha tenido que pasar para demostrar que efectivamente existe la presencia de ese virus y cómo viene atacando ese virus. Cosa que la comunidad a nivel mundial no ha visto a través de una revista o un programa científico como por ejemplo Discovery, donde se nos muestre todo el proceso de investigación. Por ahí estamos viendo que últimamente no se está respetando el debido proceso en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito político, por ejemplo, caso Keiko, ¿no? La señora Keiko, y ojo que yo no pertenezco a ninguna línea de partido político ni ideología, mucho menos. Sin embargo, he visto la injusticia con la que se ha venido tratando últimamente determinados casos, ¿no? Entonces, se pasa del debido proceso, no se respeta. Luego, en el ámbito religioso, por lo que tú sabes también que ha venido sucediendo con el caso de Darío Racipiani, que fue a lo mejor disciplinado, desfraternizado de su comunidad religiosa, sin que se haya pasado por un debido proceso. En este caso estamos viendo también que la Organización Mundial de la Salud comunica de una pandemia sin haber respetado ese rigor científico. Queremos ver las pruebas, queremos ver esos expedientes, no están.
Entonces, ¿qué debiera hacer el gobierno desde mi óptica? Solicitar. Primero queremos nosotros todo el rigor científico para poder comunicar y para poder decretar un estado de emergencia en el Perú. Eso es lo que debiera hacer desde mi óptica el gobierno peruano. Somos una nación soberana, se debe respetar nuestros derechos, la Constitución es la ley de leyes y se debiera de obedecer a esa ley, tener esas consideraciones. Ahora, por otro lado, durante todo este año pasado, 2020, nosotros hemos visto al presidente, o bueno, al expresidente, sacando constantemente decretos para manejar esta pandemia, ¿no? Y a lo largo de este tiempo, con estos decretos, estas normas que se han ido estableciendo, hemos visto constantes críticas por parte de especialistas, ya sean abogados o periodistas, ¿no? Ahora, y nosotros nos damos cuenta de que todas estas medidas en realidad no han funcionado, ¿no? E incluso la ciencia lo corrobora. Sin embargo, pues vemos que no se hace caso a las personas que se levantan en contra de esto, dentro de ellas gran parte de la población.